El desaparecido. Mi nombre es Pedro Mendoza y soy trailero desde hace más de 20 años. Vivo en el estado de Jalisco, México, y he recorrido casi todas las carreteras de este vasto país. Durante todos estos años he vivido numerosas experiencias en el camino, algunas alegres y otras tristes, pero ninguna tan inquietante como la que estoy a punto de relatar. Este suceso me marcó profundamente y aún hoy, cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Era una noche de invierno, el aire frío y seco del norte cortaba como navajas. Había salido de Guadalajara temprano en la mañana con una carga de productos agrícolas que debía entregar en Ciudad Juárez. La ruta era larga y solitaria, especialmente en los tramos que atravesaban el desierto de Chihuahua. La carretera estaba desierta, apenas algunos pocos vehículos a lo largo del día, y mucho menos durante la noche. Esa noche en particular, estaba atravesando un tramo especialmente aislado, sin luces ni señales de civilización a la vista. El reloj del camión marcaba las 2 de la madrugada, y la oscuridad parecía absorber todo a su alrededor. De repente, vi una figura en la distancia, caminando al borde de la carretera. A medida que me acercaba, pude distinguir que era un hombre haciendo autostop. El hombre parecía estar en sus 30 y tantos, con una chaqueta vieja y jeans desgastados. Su rostro, aunque apenas visible en la penumbra, reflejaba cansancio y desesperación. Sin pensarlo mucho, reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla del copiloto y le pregunté si necesitaba ayuda. Él asintió y me pidió un aventón, diciendo que llevaba horas caminando y que cualquier lugar más adelante estaría bien para él. Le abrí la puerta y subió al camión. Se acomodó en el asiento del copiloto y soltó un suspiro de alivio. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Javier. No ofreció muchos detalles sobre sí mismo y no quise presionarlo. Algo en su mirada me decía que había pasado por algo difícil. Seguimos conduciendo en silencio, el único sonido era el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. De vez en cuando, Javier miraba por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Intenté hacerle algunas preguntas para romper el hielo, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Finalmente, decidí dejarlo en paz y concentrarme en la carretera. Después de unos 20 minutos, el sueño empezó a hacerme mella. Los kilómetros recorridos durante el día y la monotonía de la carretera estaban pasando factura. Decidí que en la próxima estación de servicio me detendría para tomar un café y descansar un poco. Le mencioné esto a Javier, y él simplemente asintió, sin apartar la vista de la ventana. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio en la distancia. Al acercarnos, noté que estaba casi desierta, solo un par de camiones estacionados y las luces intermitentes de las bombas de gasolina. Me detuve cerca de la entrada y apagué el motor. Me volví hacia Javier para decirle que bajaría a comprar algo de beber, pero para mi sorpresa, el asiento del copiloto estaba vacío. Miré alrededor del camión, pensando que tal vez había bajado sin que me diera cuenta, pero no había nadie a la vista. La puerta del copiloto estaba cerrada, y no había forma de que hubiera salido sin que yo lo notara. El pánico empezó a invadir mi mente. ¿Cómo era posible que alguien desapareciera así? Mi corazón latía desbocado mientras intentaba encontrar alguna explicación lógica. Salí del camión y revisé los alrededores, caminando alrededor de la estación y buscando algún rastro de Javier. No había nada. Ni una huella, ni una señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. Desesperado, entré a la tienda de la estación y le pregunté al encargado si había visto a alguien bajar de mi camión. Me miró confundido y me dijo que no había visto a nadie. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Había imaginado todo? ¿Había recogido a alguien que no existía? Regresé al camión y me senté en el asiento del conductor, tratando de calmarme. Todo parecía tan irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Encendí el motor y decidí seguir adelante, pensando que tal vez, de alguna manera, encontraría una explicación. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en Javier y en su desaparición. Al llegar a Ciudad Juárez, entregué mi carga y traté de olvidar lo sucedido.
Sin embargo, la experiencia me seguía atormentando. Hablé con algunos colegas traileros sobre lo ocurrido, esperando que alguien tuviera una explicación o hubiera vivido algo similar. Algunos me escucharon con escepticismo, otros con interés, pero ninguno tenía una respuesta. Pasaron los días y las semanas, y aunque intenté seguir con mi vida, no podía dejar de pensar en aquella noche. Decidí investigar más a fondo. Volví a la estación de servicio donde había recogido a Javier y hablé con el encargado nuevamente. Esta vez, me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que varios años atrás, un hombre llamado Javier había sido encontrado muerto en esa carretera, víctima de un atropello. Desde entonces, varios conductores afirmaban haberlo visto haciendo autostop en la misma zona donde yo lo recogí. Todos describían la misma apariencia, la misma chaqueta vieja y los jeans desgastados. La historia me dejó paralizado. ¿Había recogido a un fantasma? ¿Era posible que Javier estuviera buscando ayuda aún después de su muerte? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar la evidencia. Decidí visitar el lugar donde ocurrió el accidente, esperando encontrar alguna señal, algo que me ayudara a comprender. Cuando llegué al lugar, me arrodillé y recé una oración por Javier. No sé si eso le trajo paz, pero sentí que era lo correcto. Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, miro con atención, esperando ver a Javier nuevamente. Pero nunca volvió a aparecer. La experiencia me dejó una marca imborrable. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, encuentros que desafían la lógica y la razón. Aunque sigo conduciendo por las carreteras de México, lo hago con una nueva perspectiva, consciente de que hay más en el camino de lo que podemos ver. He compartido mi historia con otros conductores y amigos, algunos me creen, otros piensan que es solo una historia para pasar el tiempo en las paradas nocturnas. Pero yo sé lo que vi, y sé que Javier estaba allí, aunque solo fuera por un momento. La carretera puede ser solitaria y desolada, pero también está llena de misterios que nunca comprenderemos completamente. Con cada viaje, llevo conmigo la memoria de Javier y la certeza de que hay almas que todavía buscan su camino. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que, aunque podamos trazar rutas y destinos, hay caminos que no podemos controlar y hay viajeros que no podemos ver. Así es la vida del trailero, kilómetros de asfalto, soledad y a veces, encuentros que nos recuerdan que no estamos tan solos como pensamos. La historia de Javier es solo una de muchas que existen en las carreteras de México y del mundo, y es una prueba de que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Con cada viaje, sigo adelante, recordando siempre que hay quienes todavía buscan su camino de vuelta a casa. En las noches solitarias, cuando la carretera se extiende interminable frente a mí, no puedo evitar pensar en Javier y en todos los demás que pueden estar vagando por las mismas rutas, atrapados entre este mundo y el siguiente. A veces, en esas horas de oscuridad total, creo ver sombras en la distancia, figuras que parecen desvanecerse cuando me acerco. Pero nunca estoy seguro de si es mi imaginación o algo más. Cada vez que veo a alguien haciendo autostop, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ya no puedo simplemente detenerme y ofrecer un aventón sin pensar en Javier y en su misteriosa desaparición. Aunque sigo ayudando a los necesitados, lo hago con una cautela que antes no tenía. He aprendido a respetar la carretera y los secretos que guarda. La vida de un trailero es solitaria y, a veces, peligrosa, pero también está llena de historias, de encuentros y de misterios. La historia de Javier es solo una de las muchas que he escuchado y vivido en mis años de conducción. Y aunque nunca pueda olvidar lo que sucedió, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente. La carretera es un lugar de paso, tanto para los vivos como para los muertos. Con cada viaje, llevo una pequeña ofrenda, una vela que enciendo en cada parada, esperando que brinde un poco de luz y paz a aquellos que todavía están buscando su camino. Es mi manera de honrar a Javier y a todos los que, como él, han encontrado su final en el asfalto. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que a veces, los encuentros más extraños pueden dejarnos con más preguntas que respuestas. Pero sigo adelante,
1 kilómetro a la vez, llevando conmigo la memoria de aquellos que se han cruzado en mi camino, sabiendo que hay misterios que nunca podremos desentrañar completamente. Asfalto sin rostro. Me llamo Julián Méndez y, si alguien me pregunta por qué dejé de manejar tráileres de larga distancia, siempre termino hablando de aquella madrugada de 1998, en la vieja autopista costera que une Cardel con Coatzacoalcos. Yo tenía 26 años, apenas un novato que se aprendía los cambios del Kenworth casi de memoria. Mi compañero aquella noche era Damián Guerrero, aunque todos lo conocían como el Bayo porque la mitad de su barba había encanecido antes de tiempo. Él llevaba 2 décadas cruzando el país con doble remolque y sabía distinguir un retén real de uno fantasma con solo ver cómo se movían las linternas. Salimos de Monterrey llevando contenedores de resina plástica. El plan era cubrir los 1100 kilómetros en 2 jornadas y entregar al amanecer del segundo día. Pero el despacho nos fue retrasando con papeles y, cuando por fin tomamos carretera, llevábamos ya 15 horas sin dormir más de unos sorbos de café. Aún así, el Bayo no aflojaba, llegamos antes de que la neblina del istmo se ponga densa, me prometía golpeando el tablero con los nudillos. El cansancio empezó a pesar después de pánuco. Los faros devoraban metros de asfalto húmedo sin que yo pudiera distinguir el cielo del pavimento, todo era una faja gris agrietada que zumbaba bajo las llantas. Entre apagones de lucidez escuchaba historias del Bayo, traileros que juraban haber visto un convoy de tanquetas enterradas en la niebla, mujeres que pedían aventón para luego desaparecer al cruzar el peaje de la Tinaja, silbidos que te seguían por 20 kilómetros aunque apagaras la radio. Yo fingía atención mientras peleaba contra los párpados. A las 3:07, lo recuerdo porque miré el reloj digital antes de rendirme, mi compañero decidió que era hora de buscar una cachimba. Hay una antes del kilómetro 234, dijo, refiriéndose a una explanada polvorienta donde los camiones estacionaban en fila india. Un puesto de gorditas se alumbraba con un foco amarillento y un tanque de peltre hacía las veces de baño. Nunca había parado ahí, pero el Bayo confiaba en su instinto, donde veas 3 perros dormidos, la comida es segura. Sonreí. Necesitaba cerrar los ojos aunque fuera media hora. El Bayo aparcó con precisión milimétrica entre 2 tráileres fríos. Me bajé a estirar la espalda y a buscar un baño improvisado detrás de las casetas de diésel. Olía a tierra mojada y a gasolina vieja. Cuando regresé, mi compañero estaba ya cruzando la carretera hacia un tejabán de lámina donde la luz temblaba como vela a punto de extinguirse. Levantó la mano y gritó algo sobre un caldo de camarón milagroso. Yo subí a la cabina, recliné el asiento del copiloto y me dejé vencer. Debí quedarme dormido menos de 20 minutos cuando un golpecito metálico me hizo abrir los ojos. Alguien jalaba con insistencia la manija de la puerta del conductor. Todavía aturdido escuché la voz amortiguada del Bayo. Jul, ábreme, ando sin llaves. La forma borrosa de un hombro se recortaba contra el parabrisas. Me incorporé, tanteé el tablero buscando el manojo de llaves, pero no lo encontré. Antes de responder, la radio CB crepitó con una estática aguda y luego solté un brinco. No le abras, Julián, murmuró la voz del Bayo a través del altavoz. Instintivamente giré hacia el asiento vacío del conductor. La sombra del hombre afuera seguía allí, pegada al vidrio, con la cabeza tan baja que el cuello parecía torcido de forma antinatural. El golpeteo continuó, ahora más desesperado, como si golpeara la puerta con todo el antebrazo. Un frío aceitoso me apretó la nuca. Alcancé la radio con manos temblorosas y susurré, ¿dónde estás? En la fondita, te estoy viendo desde la ventana. No te muevas. Obedecí. Apagué las luces interiores y me deslicé hasta quedar recostado sobre el asiento. Fuera, el tipeo en la manija se transformó en empujones sordos, después en arañazos metálicos, después en silencio absoluto. Los siguientes minutos, o horas, no sabría jurarlo, se estiraron como chicle caliente. Podía escuchar mi propia respiración rebotando en la cabina y el silbido lejano de algún tráiler que pasaba sobre el libramiento. Cada tanto, el cántaro viejo del baño golpeaba su propia chapa con el viento. De pronto algo crujió sobre el techo, exactamente encima de mi pecho.
Un golpeteo liviano, como dedos marcando un ritmo paciente, avanzó hasta la escotilla superior. El metal vibró, después se abolló con un chasquido seco. Me mordí el labio para no gritar. Entonces la radio volvió a sisear. No te muevas, Julián. Lo tenemos justo arriba. No sé qué sea, pero se parece a mí. El bayo decía la verdad. A través del parabrisas alcancé a ver su silueta real dentro del comedor, presionando la frente contra un cristal sucio. A su lado, un anciano con mandil sostenía un machete oxidado, dando golpes al aire para ahuyentar algo invisible. Ambos levantaron los dedos índice y pulgar en señal de silencio. El techo gemía, hundiéndose por momentos. Ese peso se arrastraba sobre la lámina hasta la unión de los remolques, donde el metal es más delgado. Luego empezó un golpeteo irregular contra las lonas tensadas que cubrían la carga, tap tap tap, como si contara los tensores uno por uno. El miedo me paralizó el diafragma, cada respiración era un sorbo hirviendo por dentro. Un trueno lejano reventó sobre la sierra y, casi al mismo tiempo, el peso desapareció. La cabina recobró su equilibrio. Afuera, nada se movía. Las lámparas de sodio lanzaban conos de luz naranja que parecían papel mojado sobre el pavimento. Entonces llegó el olor, un tufo agrio, mezcla de carne rancia y aceite quemado, entrando por la rendija del aire acondicionado, impregnándolo todo con un sabor metálico. No recuerdo en qué momento me desmayé, pero desperté sobresaltado al sentir la puerta abrirse. El bayo entró de un brinco, con el rostro desencajado y los ojos inyectados. Me zarandeó por los hombros. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Negué, apenas encontrando voz. Él lanzó una mirada fugaz al retrovisor, giró la llave y el motor rugió ronco. Mientras maniobraba para salir me explicó a trompicones lo que habían visto desde el puesto, una figura idéntica a el que caminaba alrededor del tráiler, tanteando las bisagras, olisqueando las juntas de las puertas, pegando la oreja al metal como si buscara vida dentro. Cuando el anciano del machete encendió un foco portátil, la cosa trepó de un salto sobre la cabina y desapareció en la oscuridad de la terracería. Conducimos en silencio. Yo apretaba la radio contra el pecho como un rosario, temiendo que volviera a crepitar con aquella voz imitada. 200 metros más adelante, al pasar frente a un anuncio oxidado que marcaba kilómetro 234, las luces bañaron algo a la orilla del camino. Era el mismo hombre sin rostro, agachado, mordiéndose los nudillos con ansia de animal. Cuando él lo alcanzó por completo, su piel reflejó la luz como plástico húmedo. No tenía ojos, solo dos pequeñas hendiduras que exudaban una especie de brea. Alzó la cabeza, imitó nuestra bocina con la misma entonación y se desdibujó entre la maleza. No paramos hasta llegar al retén militar de la Cangrejera casi al amanecer. El bayo se bajó tambaleante, le contó al cabo de guardia que atrás venía un tipo muy peligroso y pidió hacer el parte. Mientras los soldados revisaban la caja yo me encerré en el baño químico, abrí el grifo de agua tibia y me lavé el rostro sintiendo que la piel me hormigueaba como si fuera prestada. Al espejo apenas le sostuve la mirada un segundo, temía que algo detrás de mis pupilas no me perteneciera. Esa noche entregamos la carga, pero mi compañero no quiso volver por la misma ruta. Tomamos la autopista de Cuota aunque consumiera la mitad de la ganancia. Tampoco volvimos a mencionar lo ocurrido, solo acordamos que nadie nos creería y que lo importante era seguir en movimiento. Sin embargo, 3 meses después tuve que hacer de nuevo el recorrido, esta vez solo. Cuando pasé el kilómetro 234 sentí que el estómago se me helaba. Estaba convencido de que había exagerado mis recuerdos, hasta que vi la figura de un hombre haciendo señas junto al acotamiento. Llevaba mi misma chamarra de mezclilla, el mismo parche raído en el hombro y, lo que me fulminó la sangre, la misma cicatriz en forma de gancho sobre la ceja izquierda. No frené. Apreté el acelerador hasta que las revoluciones rozaron el rojo y el retrovisor vibró tanto que se borró la carretera detrás. Desde entonces cada vez que paso de noche por un tramo desolado evito mirar hacia los espejos. El bayo asegura que esa cosa solo imita a los choferes que van exhaustos, que se alimenta de la poca energía que todavía sostiene los párpados abiertos. Yo, en cambio, creo que no se conforma con verse igual, quiere sentarse en tu asiento, oler tu sudor, aprender a cambiar la sexta al entrar en pendiente.
Quiere la cabina, la ruta, la vida entera. Han pasado más de 20 años y todavía despierto sobresaltado cuando el viento sacude el tejado como dedos impacientes sobre lámina oxidada. A veces juro escuchar el chasquido de una manija lejana, un tap 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 que resuena en mi memoria como metal caliente. Entonces me convenzo de que aquella sombra nunca quedó varada en el kilómetro 234, quizá viaja detrás de cada tráiler que atraviesa la madrugada, esperando a que el conductor busque las llaves con sueño, esperando a que alguien confíe en una voz demasiado familiar. Esa certeza, compañero, es la peor carga que he llevado. El tramo maldito. Conducir camiones por la carretera 57 era algo que había hecho cientos de veces. Largas horas al volante, kilómetros y kilómetros de asfalto extendiéndose sin fin ante mis ojos. Esa carretera que conecta el centro de México con la frontera era mi segunda casa. Conocía cada curva, cada área de descanso, y aunque el trayecto podía volverse monótono, era un trabajo al que ya me había acostumbrado. Transportar productos perecederos requería puntualidad, precisión y, sobre todo, resistencia para soportar las interminables horas en la cabina. Pero, últimamente, algo extraño comenzaba a suceder cada vez que pasaba por un tramo en particular. Eran las primeras horas de la madrugada, el mejor momento para conducir. El aire fresco, la oscuridad envolvente y el tráfico mínimo me permitían avanzar sin distracciones. Había salido de San Luis Potosí con un cargamento de frutas y verduras frescas destinadas a un mercado en Monterrey. Todo marchaba como de costumbre hasta que llegué a un tramo específico, a unos 100 kilómetros de Matehuala. Fue allí donde la primera sensación me golpeó como una tonelada de ladrillos, una presión intensa en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mí. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente y una fina capa de sudor cubrió mi frente. Al principio, lo atribuí al cansancio. La falta de sueño, el café que se había enfriado horas atrás, la monotonía del camino. Decidí no darle demasiada importancia, desaceleré un poco, respiré profundo, intentando controlar la ansiedad que de repente me invadía. El malestar fue disminuyendo, aunque no desapareció por completo. Me centré en la carretera, manteniendo la vista fija en las líneas amarillas que marcaban el camino. Después de unos minutos, la presión en el pecho se fue disipando y pude continuar mi viaje sin mayores complicaciones. Pero no era la primera vez que sucedía. Recordé que en los últimos viajes había experimentado esa misma sensación, siempre en el mismo tramo. Era una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. Había hecho todo tipo de suposiciones, tal vez era el clima, o alguna variación en la altitud, o incluso una cuestión psicológica. Algo en mi subconsciente que se activaba al pasar por ese lugar. Sin embargo, esas explicaciones no lograban calmar la creciente inquietud que sentía cada vez que me acercaba a esa zona. Los días pasaron y nuevamente me encontré en la carretera 57 con otro cargamento de perecederos que debía llevar a tiempo. Era la misma ruta, el mismo horario. Mi mente intentaba distraerse con la radio, pero mi cuerpo estaba en alerta máxima, anticipando lo que sabía que estaba por venir. A medida que me aproximaba al tramo, el nerviosismo se instaló en mi estómago. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero cuando llegué al punto exacto, la presión en el pecho regresó, esta vez más intensa que antes. Sentí como si algo invisible se estuviera aferrando a mis pulmones, impidiéndome respirar con normalidad. El pánico se apoderó de mí. El volante se volvió resbaladizo entre mis manos sudorosas, mis piernas temblaban mientras intentaba mantener el control del camión. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de inhalar. Pensé en detenerme, en llamar a emergencias, pero una parte de mí sabía que no encontrarían nada. Era un terror irracional, pero tan real que me paralizaba. Entonces, de repente, como si un interruptor se hubiera activado, la presión desapareció. Mis pulmones se llenaron de aire fresco nuevamente, y aunque todavía estaba asustado, pude continuar mi camino. Una noche, mientras descansaba en un motel de carretera, decidí investigar más sobre el tramo en el que siempre ocurrían esos episodios.
Había algo en ese lugar que no podía simplemente ignorar. Con mi teléfono, busqué historias, reportes de accidentes, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Fue entonces cuando descubrí que ese tramo de la carretera tenía una historia oscura. Era conocido entre los camioneros como el tramo maldito. Hace años, un accidente múltiple involucró a varios vehículos pesados y automóviles, provocando una gran cantidad de muertes. Fue una tragedia que dejó cicatrices profundas en la memoria de quienes sobrevivieron. A medida que leía los detalles, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algunos testimonios hablaban de presencias extrañas, de figuras que aparecían en medio de la carretera o al borde del asfalto, causando accidentes al hacer que los conductores perdieran el control. Otros mencionaban la misma sensación de presión en el pecho, una angustia inexplicable que parecía provenir de los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en ese lugar. Los relatos coincidían con lo que yo había estado sintiendo, pero había algo más. Nadie que había experimentado esos síntomas había salido ileso. El miedo comenzó a instalarse permanentemente en mi mente. Cada vez que me asignaban una ruta que incluía la carretera 57, una especie de premonición oscura me acompañaba desde que encendía el motor. Sabía que tendría que pasar por ese tramo, y sabía que la presión en el pecho regresaría. No importaba cuán preparado me sintiera, cuántas veces intentara convencerme de que solo era mi imaginación, la experiencia siempre era igual de aterradora. Mi salud comenzó a deteriorarse, mis noches estaban plagadas de insomnio, y mis días eran una lucha constante por mantener la concentración y la cordura. Una madrugada, mientras avanzaba nuevamente por la carretera, algo dentro de mí me dijo que esta vez sería diferente. El aire era más denso, la oscuridad más profunda. El tramo maldito se acercaba, y aunque mis manos estaban firmes en el volante, mi corazón latía con un ritmo descontrolado. Apenas crucé la línea imaginaria que separaba ese tramo del resto de la carretera, la presión en el pecho se manifestó con una fuerza demoledora. Era insoportable, como si un peso enorme estuviera aplastándome desde adentro. Intenté mantenerme en el carril, pero sentí que iba a desmayarme. Fue entonces cuando lo vi. En el borde de la carretera, una figura oscura, apenas visible bajo la luz de los faros, apareció de la nada. Era una sombra humana, de pie, mirando directamente hacia el camión. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura, en su presencia, me heló la sangre. Sabía que no era real, que no podía ser real, pero al mismo tiempo, sabía que estaba allí, esperándome. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a presionar el freno, y el camión comenzó a desacelerar. La figura permaneció inmóvil, y la presión en mi pecho aumentó. Sentí como si mis pulmones estuvieran a punto de colapsar. Mi visión se nubló por un momento, y cuando parpadeé, la figura estaba más cerca, en medio de la carretera, obligándome a detenerme por completo. El camión se detuvo en seco, y por un segundo, todo quedó en silencio. No había ningún otro vehículo, solo yo y aquella figura que ahora estaba justo frente al parabrisas. Mi corazón martilleaba con una fuerza descomunal, sentía que iba a explotar en cualquier momento. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un minuto, o tal vez una eternidad. La figura permanecía allí, oscura e inescrutable, como un recordatorio de algo que no podía entender. La presión en el pecho se hizo tan intensa que pensé que iba a morir. Cerré los ojos, incapaz de soportar el terror que me consumía, y cuando los abrí nuevamente, la figura había desaparecido. La presión comenzó a ceder, pero el pánico seguía apoderándose de cada fibra de mi ser. El motor del camión seguía en marcha, pero yo no podía moverme. Mis manos temblaban violentamente, y la respiración aún era difícil, aunque la sensación opresiva había desaparecido. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de comprender lo que había sucedido. Todo parecía surreal, como si el tiempo y la realidad se hubieran distorsionado. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré tomar el control del volante y encendí las luces altas, buscando cualquier rastro de la figura en la carretera, pero no había nada. El asfalto se extendía ante mí, vacío y silencioso. Después de ese incidente, decidí evitar ese tramo de la carretera 57 a toda costa.
Cambié de rutas, pedí asignaciones diferentes, pero cada vez que alguien mencionaba ese lugar, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la experiencia me hubiera dejado una marca indeleble, una cicatriz invisible que siempre dolería cuando pensara en ello. Había algo en ese tramo que desafiaba la lógica, algo que no podía explicarse con palabras ni con ciencia. Y aunque traté de olvidarlo, de seguir con mi vida, sabía que nunca podría escapar del todo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio se hace opresivo y mi mente comienza a divagar, vuelvo a ver aquella figura en mis pensamientos. Siento la presión en el pecho, el mismo terror que me paralizó aquella noche, y me pregunto si algún día, en alguna otra carretera, volveré a encontrarme con él. Porque en el fondo, sé que lo que experimenté no fue un simple episodio de estrés o cansancio. Fue algo más, algo que sigue acechando en las sombras de mi memoria, esperando el momento adecuado para regresar. Báscula muerta. Me llamo Rodrigo Ponce y, cuando salgo de patio con la plancha de acero bien sujeta detrás de mi Kenworth, muevo 45 toneladas que gruñen a cada bache. Llevo 15 años recorriendo las venas de este país, conozco cada fonda, cada retén y cada curva traicionera donde los frenos sudan aceite. Pero aún con esa experiencia, hay noches que te quiebran como a novato. Esta historia ocurre en una de ellas y todavía me hace encender todas las luces del camarote cuando el reloj marca las 2 de la madrugada. Era 17 de marzo de 2021. Había salido del puerto de Coatzacoalcos rumbo a Nuevo Laredo con 6 bobinas de acero para una ensambladora. La lluvia llevaba horas cayendo fina, constante, como una caricia que termina empapándote los huesos. La carretera 180 se vuelve un túnel de selva en la noche, árboles encorvados, charcos que reflejan los faros y una neblina que marea. Conduje 13 horas seguidas porque el embarcador paga puntual, pero exige entrega al amanecer del tercer día. El café del termo ya era agua tibia, pestañeaba largo y sentía el volante escaparse en microcabeceos. Necesitaba parar. El puesto de descanso oficial estaba a más de 40 kilómetros y mi tablero lucía como árbol de Navidad. La presión del aire bajaba, la temperatura del motor subía y el tacógrafo lloraba exceso de jornada. Cuando pasé el kilómetro 150 noté una salida semiborrada por la maleza. El letrero oxidado apenas dejaba leer, báscula estatal fuera de servicio. A su lado había una caseta sumergida en sombras y un carril de concreto que alguna vez pesó miles de tráileres. Pensé que era perfecto, nadie me rodea donde no hay luz ni baños ni señal de celular. Metí segunda, crucé los matorrales y estacioné junto a la plataforma, orientando la cabina hacia la selva para que la carretera no me diera su resplandor cuando pasaran coches. Apagué el motor. El silencio cayó como manta húmeda. Solo persistía el tec-tec del metal enfriándose y la respiración que se agolpaba en mis oídos. Cerré seguros, me quité las botas y me tiré en la litera. El sueño me atrapó rápido, pero era ralo, dormía en la orilla de algo espeso, basta con un empujón para caer al abismo. No sé cuántos minutos pasaron. Mi instinto me sacó del letargo cuando sentí que el tráiler se inclinaba hacia la derecha, igual que cuando estalla una llanta del remolque. Abrí los ojos, palpé el colchón, todo vibraba en un pulso sordo, como si alguien subiera por la escalera. Encendí la lámpara y revisé relojes, presión estable, aire normal. Bajé. Pisé lodo espeso y rodeé la caja. Sin luna, el mundo era grafito que mi linterna apenas arañaba. Las llantas intactas, cadenas tensas, nada fuera de sitio. Entonces escuché un golpecito contra el aluminio, toc toc toc, pausado, justo donde el chasis se une al contenedor. Me giré, nada. Otro golpe, ahora del lado opuesto, como si jugaran a seguirme. El bosque olía a humedad rancia y a flores podridas. Recordé historias de compañeros, brujas que se cuelgan de los espejos, niños que piden raite en carreteras vacías, luces que te sacan de la cinta y te lanzan al barranco. Me reí para espantar la sugestión, pero el sonido salió quebrado. Regresé a la cabina. Cerré de golpe. Apenas puse seguro, la vibración regresó, alguien pisaba el estribo.
La puerta se hundió un par de milímetros, lo justo para crujir el sello de goma. Y entonces, pegado a mi oído, a través de la pared, una voz de hombre, neutra y cercana, habló como por radio. ¿Listo para pesar? El frío me taladró la nuca. Esa báscula llevaba años clausurada, allí no había corriente ni personal. No contesté. El silencio volvió, roto solo por la lluvia. Arranqué de golpe. Metí reversa y salí al carril principal. 2 kilómetros adelante la carretera se curvó. El retrovisor derecho devolvió mis faros y allí la vi, una silueta colgada de la salpicadera, cabeza abajo, brazos colgando, pegada al metal como soldada. Grité, frené, la silueta se desvaneció. KM 173. Una niebla baja engulló el asfalto. El GPS murió, la vía se estrechó sin razón. Conos naranjas recién lavados por la lluvia trazaban un corredor que desembocaba en un arco iluminado, control de peso y dimensiones. Era imposible que estuviera operativo, sin embargo un técnico con chaleco reflectante agitaba una lámpara y me ordenaba entrar. La obediencia venció al terror. Subí a la plataforma y frené. Tras el vidrio de la caseta vi la sombra del operador frente a un monitor. El altavoz crujió, apague motor. Lo hice. La ventanilla bajó a medias. Pregunté si todo bien, mi voz tembló. Nadie respondió. El operador salió. Sus botas no sonaban, flotaba milímetros sobre el concreto. La luz de sodio reveló un chaleco cubierto de barro y un casco industrial hundido como caja de cartón mojado. Se detuvo junto a mi puerta. Levantó la cabeza, donde debían estar los rasgos había carne pálida cuarteada por el fuego, y un ojo colgaba como péndulo viscoso. El hedor a metal quemado me volteó el estómago. Giré la llave. El diésel rugió, las agujas del tablero saltaron. Quise avanzar, pero los conos formaban ahora un cuadrado perfecto y sobre cada uno ardía una llama azul, sin mecha ni combustible. Apreté dientes, metí primera y embestí el primer cono, la llama se extinguió con un chispazo. Sentí el golpe bajo el eje. El contenedor vibró con mazazos invisibles, cientos, como puños reclamando salida. Salí al asfalto y aceleré hasta que el tacógrafo marcó 100. El arco, la niebla y el empleado quedaron sepultados detrás. La lluvia cesó y el cielo aclaró en un gris que no era amanecer. Vi la luz de una gasolinera y entré derrapando. Bajé, un muchacho flaco salió de la caseta. Buenas, patrón. ¿Litros completos? Su normalidad me desarmó. Pedí 20 litros y un café. Mientras llenaba el tanque revisé el remolque, la mica roja de la salpicadera estaba estrellada, como si la golpeara una cabeza. En la tienda, la televisión local recordaba el siniestro más grave del sureste, el incendio de la báscula del KM 150 15 años atrás. Una pipa sin frenos explotó sobre la oficina de control el 17 de marzo de 2006, murieron 7 trabajadores y un trailero. El sitio, decía el reportaje, sigue abandonado entre la maleza. El vaso de café se me resbaló. Salí. Al abrir la cabina encontré un casco roto, húmedo, colocado con cuidado sobre el asiento del copiloto. Olía a plástico derretido y estaba cubierto de ceniza gris. Conduje sin detenerme hasta Nuevo Laredo. Entregué la carga, firmé papeles con manos temblorosas. Cuando el supervisor preguntó si todo bien, dije que sí. La bitácora marcó kilómetros, diésel y pausas reglamentarias, nada fuera de lo normal. Cada 17 de marzo, cuando el reloj digital del tablero marca las 2:14, un golpecito seco resuena en el costado del remolque, toc toc toc, pausado, insistente. Sé que no debo detenerme, no pienso volver a pesar mi carga con muertos colgados de las luces traseras. Hay noches, lo aprendí demasiado tarde, en las que la carretera deja de ser camino y se convierte en frontera. Paramédicos fantasma revisan tus vitales. Policías de humo te piden documentos y técnicos chamuscados exigen que detengas las ruedas para pesar lo único que realmente arrastras, el miedo. Desde entonces llevo otro amuleto junto al escapulario del espejo retrovisor, un trocito de metal fundido que hallé pegado a la defensa aquella misma mañana, lo guardo para recordar que algunas estaciones siguen abiertas, pero su personal ya no respira.
Cuando la luz de cabina parpadea y el tacógrafo sugiere detenerme, aprieto ese metal caliente contra la palma y sigo, porque sé que lo que me espera fuera del asfalto es peor que cualquier fatiga. El pasajero de la Rumorosa. La noche era fría y oscura, como lo suelen ser en la Rumorosa, esa serpiente de asfalto que atraviesa las montañas de Baja California, conectando Tecate con Mexicali. Me había acostumbrado a esas madrugadas solitarias, transportando mercancía a través de esas carreteras desiertas, donde el único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión y el susurro del viento que se colaba por las ventanillas. Era un trabajo como cualquier otro. Nada glamoroso, pero me había ganado la vida decentemente durante más de 20 años al volante. Conocía cada curva, cada pendiente y cada recoveco de esa carretera maldita. Decían que la Rumorosa tenía vida propia, que era más que una simple ruta, que guardaba secretos y tragedias en cada uno de sus kilómetros. Pero yo, con la experiencia en el rostro y las manos curtidas, no le prestaba atención a esos cuentos de viejas. Eran solo historias para asustar a los novatos. Esa noche, llevaba una carga de productos electrónicos, cajas y más cajas de aparatos que irían a parar a algún almacén en Mexicali. La carga era valiosa, y no podía permitirme un retraso, pero el cansancio empezaba a hacer mella en mí. Los ojos se me cerraban y las líneas amarillas de la carretera se desdibujaban ante mí. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero las estaciones estaban fuera de alcance, como si el lugar mismo estuviera aislado del mundo. El primer avistamiento ocurrió en uno de esos tramos solitarios, donde la carretera serpentea entre montañas y cañones. Vi una figura a lo lejos, iluminada por los faros del camión. Estaba de pie al borde de la carretera, con un brazo levantado, pidiendo un aventón. No era raro ver a gente haciendo autostop en esos parajes desolados, pero algo en esa figura me incomodó profundamente. No disminuí la velocidad. Al contrario, pisé el acelerador con más fuerza, dejando al hombre atrás. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no miré por el retrovisor. No quería ver si seguía allí, si me observaba mientras me alejaba. Seguí conduciendo, tratando de sacarme la imagen de la cabeza, pero había algo en su postura, en la manera en que su brazo se alzó rígidamente, que no podía olvidar. Poco después, en otra curva, lo vi de nuevo. Esta vez más cerca, casi al borde de la carretera. Era el mismo hombre, de eso no había duda. Estaba vestido con ropa oscura, que casi se confundía con la noche, excepto por su rostro pálido, que brillaba bajo la luz de los faros. Su mano se levantó una vez más, como si supiera que lo había visto antes y estuviera esperando mi regreso. El miedo comenzó a aferrarse a mí con fuerza. Era imposible que hubiera llegado tan rápido a ese punto. Algo no estaba bien. Sin embargo, no detuve el camión. Sabía que no debía hacerlo. Las historias sobre la Rumorosa comenzaron a resurgir en mi mente. Cuentos de almas en pena, de accidentes trágicos, de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Pero me aferré a la racionalidad. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, eso era todo. Los minutos pasaron, y el paisaje rocoso y accidentado seguía siendo el mismo, interminable. Mi nerviosismo se transformó en una especie de letargo, como si me estuviera sumergiendo en un estado de trance. Fue entonces cuando lo vi por tercera vez. Estaba justo en medio de la carretera. Frené de golpe, las ruedas chirriaron contra el asfalto, y el camión se detuvo a pocos metros de él. El hombre no se movió. Se quedó ahí, mirándome, su rostro blanco brillando a la luz de los faros. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la adrenalina corría por mis venas. Por un momento, consideré la idea de pasar de largo, de simplemente acelerar y dejarlo atrás una vez más. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la desesperación en su expresión, o tal vez fue el cansancio que me nublaba la mente. Sin pensarlo dos veces, apagué el motor y bajé del camión. El aire frío me golpeó de inmediato, despejando un poco la neblina que había en mi cabeza. Me acerqué al hombre lentamente, con el corazón en la garganta.
No parecía peligroso, pero había algo en el que no era normal. Cuando estuve a unos metros de distancia, me detuve. Sus ojos eran dos pozos oscuros que no reflejaban ninguna emoción. Su rostro, ahora que podía verlo mejor, tenía un tono grisáceo, como si le faltara vida. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y pantalones vaqueros sucios. Parecía perdido, fuera de lugar. Me armé de valor y le hice un gesto para que subiera al camión. Él no dijo nada, simplemente asintió y comenzó a caminar hacia la puerta del copiloto. No pude evitar fijarme en su caminar, pesado y arrastrado, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Subió al camión y cerró la puerta sin hacer ruido. Regresé al asiento del conductor, con las manos temblorosas. Encendí el motor y reanudé el viaje. No nos dirigimos la palabra. No era necesario. Sentí su presencia a mi lado, inmóvil, como una sombra silenciosa. La carretera se volvió más sinuosa, y la neblina comenzó a levantarse de entre las montañas, envolviendo el camión en un manto blanco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y tuve que reducir la velocidad. El hombre seguía allí, sin moverse ni emitir sonido alguno. Intenté no pensar en él, concentrándome en el camino, pero su presencia era tan palpable que me resultaba imposible ignorarlo. El tiempo pasó de manera extraña. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo en ese estado de semi-inconsciencia, pero en algún momento sentí la necesidad de hablar. Quería romper el silencio opresivo, aunque solo fuera para asegurarme de que no estaba soñando. Abrí la boca para decir algo, pero en ese instante, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada me paralizó. Había algo en sus ojos que era profundamente antinatural, una especie de vacío insondable que me absorbió por completo. Mi corazón se aceleró, y por un momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. Cuando logré apartar la mirada, mi atención volvió al camino justo a tiempo para evitar una curva cerrada. Giré el volante bruscamente, y el camión se tambaleó peligrosamente antes de recuperar el equilibrio. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando lo sentí, un frío penetrante que se filtraba por mi piel, congelándome hasta los huesos. El hombre seguía mirándome, pero ya no había expresión en su rostro. Era como si se hubiera convertido en una estatua de carne y hueso, una figura sin vida, simplemente ocupando espacio en la cabina. Decidí detener el camión. No podía seguir así. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Estacioné al borde de la carretera y apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Me giré para enfrentar al hombre, pero ya no estaba allí. La puerta del copiloto estaba cerrada y el asiento vacío. Me quedé mirando fijamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Había imaginado todo? ¿Había estado solo todo este tiempo? Pero el asiento, que había estado vacío antes de que lo invitara a subir, ahora tenía una ligera hendidura, como si alguien se hubiera sentado allí. Salí del camión rápidamente, el aire frío me golpeó con fuerza, y me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme. No había rastro del hombre. Ni huellas en la carretera, ni ningún signo de su existencia. Solo el silencio de la noche, la niebla cubriendo todo a mi alrededor y el sonido distante del viento entre las montañas. Decidí seguir adelante. Necesitaba salir de esa maldita carretera cuanto antes. Volví al camión y continué conduciendo, ahora completamente alerta, los ojos escaneando cada centímetro de la carretera, esperando, temiendo ver al hombre nuevamente. Pero no apareció. Llegué a Mexicali en las primeras horas del día, agotado y confuso. Entregué la carga y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, una mezcla de cansancio y el ambiente lúgubre de la Rumorosa. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Al día siguiente, durante una conversación casual en la estación de servicio, mencioné el incidente a un colega, sin entrar en detalles. Su expresión cambió de inmediato y me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. ¿Dónde lo viste?, me preguntó, su voz baja y seria. En la Rumorosa,
Cerca del kilómetro 89, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Él asintió lentamente. No eres el primero que lo ve. Ese hombre murió en un accidente hace más de 10 años, justo en esa curva. Dicen que su espíritu sigue pidiendo un aventón, intentando llegar a un destino que nunca alcanzará. No supe qué decir. Mi mente se negó a aceptar lo que había escuchado, pero una parte de mí sabía que era verdad. Había visto algo más allá de la comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Desde ese día, cada vez que cruzo la Rumorosa, no puedo evitar mirar hacia el borde de la carretera, buscando una figura solitaria levantando el brazo, pidiendo un aventón. Y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que sigue allí, atrapado en esa carretera maldita, esperando a que alguien lo lleve a su destino final. Y, en el fondo, sé que nunca será yo quien lo haga. Kilómetro de lumbre eterna. Me llamo Lorenzo Barragán y, desde que cumplí los 18, he vivido al ritmo del diésel y el asfalto. Mi bitácora presume casi 2 millones de kilómetros recorridos, pero ninguno me marcó tanto como la noche en que crucé el tramo serrano conocido entre los viejos como el kilómetro 237. Eran los últimos días de junio de 2022 y la canícula caía sobre Tamaulipas como un martillo candente. La empresa para la que trabajo me asignó un viaje express. Debía llevar un lote de refacciones automotrices desde Reynosa hasta una bodega en San Luis Potosí antes de las 9 de la mañana siguiente. La ruta lógica era seguir la Federal 85 y luego enlazar con la 57, pero a esas horas el retén de la coma suele hacerse eterno. Un compañero me habló de un atajo, una carretera estatal poco usada que serpentea entre cañadas, pasa por antiguas minas abandonadas y se conecta de nuevo con la 57 50 kilómetros más al sur. Está solita y sin topes. Llegarás volando, me dijo. Acepté sin pensarlo. Cargué combustible, revisé tornillos de rueda y salí cuando el sol apenas declinaba. A las 10:15 de la noche dejé atrás el último poblado iluminado. El termómetro del tablero marcaba aún 30 grados, pero dentro de la cabina corría un aire espeso que olía a mezquite y polvo viejo. Conocía de oídas la ruta, mas nunca la había manejado. Era un solo carril por sentido, sin luz ni señal celular, bordeado de monte ralo y costrones de roca caliza. Los primeros 40 kilómetros fueron monótonos. Solo el golpeteo de las llantas y el ronquido del motor acompañaban mis pensamientos, deudas, la colegiatura pendiente de mi hija, la abolladura reciente en la defensa. Una rutina mental que solía calmarme. Pero después de la medianoche empecé a notar detalles que no encajaban. El tacómetro vibraba como si una corriente leve lo empujara, ningún valor cambiaba, solo ese temblor constante. Al mismo tiempo, el espejo retrovisor central comenzó a empañarse por dentro. Pasé la mano y la condensación reapareció al instante, formando un velo que borraba la caja y la cinta de asfalto que dejaba atrás. No le di mayor importancia, calor y humedad, me dije. A las 12:53 llegué a la primera curva cerrada de la sierra. Disminuí velocidad y, al entrar al ángulo, los faros iluminaron algo que me obligó a clavar el pedal del freno. Sobre la línea blanca del acotamiento, perfectamente colocada, había una corona mortuoria. Flores marchitas y listones grises se mecían con la brisa cálida. Detrás, contra la ladera, se distinguía una cruz metálica oxidada. No sería la primera vez que veía un pequeño santuario de carretera, pero aquel estaba recién visitado. El suelo bajo la corona seguía húmedo, como si alguien hubiese vaciado una cubeta de agua minutos antes. Retomé la marcha con un escalofrío recorriéndome la espalda. El tacómetro seguía vibrando, la sensación de que algo se fraguaba detrás de mi espalda crecía, tan fuerte que terminé apagando la radio. La oscuridad, ahora sin música, se sintió más densa. 20 minutos después apareció el primer túnel natural, un corte de roca sin iluminación que se tragaba la carretera por casi 300 metros. Reduje a cuarta y me interné. A mitad del trayecto, la luz de mis faros cayó sobre un destello plateado en el pavimento. Frené de nuevo. Era un espejuelo, uno de esos pedazos de espejo retrovisor roto, que reflejaba mi propio faro directo a mis ojos.
En ese breve alto escuché el primer golpe. No vino del motor ni de la suspensión, llegó desde el interior del camarote, justo detrás del respaldo del asiento. Un golpe seco, matalón, como si algo hubiese caído desde poca altura sobre la cajuela de herramientas. Giré la cabeza, solo vi la oscuridad de la litera. Palpé la escopeta de perdigones que llevo clavada en su funda y, tras inspirar hondo, decidí seguir. ¿Alguna pieza suelta?, intenté convencerme. Salí del túnel y el aire se había enfriado inexplicablemente. El termómetro marcaba ahora 23 grados, un descenso brusco para el clima de la región. Las luces instrumentales parpadearon y el tacómetro se detuvo en seco, la aguja clavada en cero pese a que el motor seguía empujando. Un sudor helado me empapó la nuca. Entonces lo vi. En la orilla contraria, a unos 70 metros, una figura humana estaba de pie con la espalda vuelta hacia mí, la cabeza ligeramente inclinada al hombro izquierdo. Llevaba un overol gris que alguna vez pudo ser azul marino. No pude frenar, la curva próxima me obligaba a mantener velocidad para no perder inercia. Al cruzarme, la figura giró. Alcancé a vislumbrar un rostro pálido, devastado, como de yeso cuarteado. Los surcos que deberían ser ojos estaban vacíos, en lugar de boca había un trazo oscuro que descendía hasta el cuello, similar a una hendidura reseca. Un hedor repentino a tierra removida y gasóleo viejo inundó la cabina. Perdí el control un segundo y salí con dos ruedas al acotamiento opuesto. Al recuperar la dirección, miré por el espejo derecho, la figura ya no estaba. Seguí con las manos agarrotadas en el volante, impulsado por un terror visceral. El tacómetro había vuelto a la vida, pero ahora las agujas de temperatura y aceite vibraban al unísono. Sentí un segundo golpe, esta vez doble, como puño sobre la puerta de la litera. «Basta», grité. «No sé quién seas, pero fuera de mi camión». Mi voz se perdió en el rugido del motor, sin embargo, el ruido cesó. Duró exactamente el tiempo que tardé en alcanzar otro túnel, este más corto. Cuando salí, las luces delanteras iluminaron lo que parecía una cinta blanca atravesada en la carretera. Frené casi en seco y alcancé a detenerme a 3 metros. No era cinta, era calorías. Un trazo de cal recién regado describía una silueta humana encogida, con un charco difuso dibujado a la altura del cráneo. Mi estómago se contrajo. Las coronas, el espejuelo, la silueta, señales de un accidente reciente. Pero no había patrullas, ni abanderamiento, ni un solo destello ámbar. Abrí la puerta, bajé con linterna en mano y enfoqué alrededor. El silencio era absoluto, ni grillos ni el eco lejano de un motor. Solo el golpeteo de mi corazón. Me agaché a tocar la cal, estaba húmeda. Brillaba a la luz como si acabaran de vaciar la bolsa minutos antes. La peste a tierra mojada se hizo insoportable. Volví sobre mis pasos decidido a largarme. Fue entonces cuando, al asir la manija de la puerta, noté en la puerta quemada por el sol una mano marcada de adentro hacia afuera, como si algo, o alguien, hubiese apoyado la palma con fuerza desde el interior del camarote. 5 dedos largos, sucios de polvo blanquecino. Subí de un salto, cerré, bloqueé y aceleré. El tablero estalló en luces rojas. Alarmas de temperatura, freno de motor, presión de aceite, todas a la vez. El motor, pese a los indicadores, seguía empujando. Recordé un viejo consejo de mi padre: si el camión quiere correr, déjalo mientras no muera. Así lo hice. Kilómetro tras kilómetro, los cerros quedaron atrás. En la primera desviación hacia la 57 emergía la civilización, postes de luz, tráileres estacionados, música norteña lejana. El tacómetro se estabilizó, las alarmas se apagaron y el aire recobró el calor húmedo del verano. Me detuve en la caseta de inspección cercana a Matehuala. Un oficial joven pidió mis papeles. Mientras yo rebuscaba en la guantera, él apuntó su lámpara al costado del camarote y me preguntó si transportaba calorías. Negué con la cabeza. Entonces señaló algo en la pintura, la marca blanquecina de una palma, idéntica a la que había visto por dentro, pero ahora impresa hacia afuera. El agente frunció el ceño, yo balbuceé que debía ser polvo del camino. Me devolvió los documentos, sugirió que limpiara esa suciedad y me deseó buena suerte.
Continué hasta San Luis sin otro percance. Entregué la carga y pedí descanso de 24 horas. Esa tarde, en la pensión, me acerqué a un veterano trailero apodado El Coyote y le conté lo sucedido. No se burló. Solo asintió con pesadumbre. Hace un año, dijo, un conductor de tu misma línea se volcó en el 237. Llevaba autopartes. Quedó prensado, la cabina explotó con el tanque. Lo encontraron carbonizado, pero dicen que la ambulancia tardó y agonizó larguito. Se llamaba Franco Celis. Usaba overol azul marino, o lo que quedó de él. Le pregunté si frente a su accidente colocaron una cruz o coronas. Asintió. La familia, impotente, pintó la silueta con cal porque los restos se fundieron con el diésel y con el suelo. Desde aquella noche, quien atraviesa el 237 reporta luces fijas y un hombre sin rostro pidiendo, o quizás advirtiendo, antes de cada curva. Algunos frenan y se salvan, otros lo ignoran y terminan en la estadística de volcaduras. He vuelto a manejar esa ruta, pero jamás de madrugada. Barrio los espejos con tiras de cinta aislante cuando la noche me atrapa. Y en la cabina llevo siempre un pequeño costal con arena seca. Cuando el olor a tierra mojada aparezca de nuevo, abriré la portezuela y esparciré la arena sobre el asfalto. Dicen que las almas atadas al lugar donde murieron no cruzan un límite trazado por manos de los vivos. No sé si funcione. Lo único que sé es que, cuando el tacómetro tiembla y el silencio se vuelve total, recuerdo la palma impresa en mi puerta y la corona húmeda sobre el acotamiento, y bajo la mirada para no ver que se refleja en mis espejos. La mirada en la oscuridad. Juan Martínez era un hombre acostumbrado a la soledad de las carreteras. A sus 50 años, llevaba más de 3 décadas recorriendo las autopistas de México a bordo de su tráiler. Había visto de todo, accidentes, animales cruzándose inesperadamente en la carretera y hasta ladrones que intentaban interceptar su camión en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que experimentó una fría noche de octubre en la carretera Federal 57, una ruta que había recorrido decenas de veces sin ningún incidente memorable. Esa noche en particular, Juan había salido de San Luis Potosí con destino a Querétaro, transportando una carga de autopartes. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna menguante que se escondía detrás de las nubes, dejando la carretera sumida en una penumbra inquietante. Las luces del tráiler iluminaban el camino, pero más allá de ese cono de luz, la oscuridad parecía absorber todo. El tráfico era casi inexistente, solo de vez en cuando un vehículo se cruzaba en dirección contraria, deslizándose como una sombra en la noche. Juan estaba acostumbrado a la rutina de conducir solo en la noche. Le gustaba la tranquilidad, la ausencia de tráfico y la sensación de ser el único en el mundo, concentrado únicamente en el rugido constante del motor y la carretera que se extendía frente a él. Como de costumbre, tenía el radio CB encendido, una compañía que, aunque virtual, lo conectaba con otros camioneros que recorrían las mismas rutas. A veces hablaban sobre el tráfico, el clima o simplemente intercambiaban bromas para mantenerse despiertos. Esa noche, sin embargo, el radio estaba inusualmente silencioso, como si todos los demás camioneros hubieran decidido tomar rutas diferentes o simplemente apagar sus equipos. De repente, mientras escuchaba el zumbido estático del CB, un sonido extraño se filtró por los altavoces. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde muy lejos. Juan frunció el ceño y ajustó la perilla del volumen, tratando de captar mejor lo que escuchaba. El susurro se hizo más claro, pero no tenía sentido, era como un murmullo de varias voces hablando al mismo tiempo, en un lenguaje que no podía entender. Pensó que tal vez era una interferencia, algo común en esas rutas, y decidió ignorarlo, concentrándose de nuevo en la carretera. Pero el susurro no cesó. De hecho, empezó a volverse más insistente, como si las voces quisieran decirle algo urgente. Sentía una incomodidad creciente, una especie de presión en el pecho que no podía explicar. Entonces, un sonido diferente se unió al murmullo, un golpe suave, como si alguien estuviera tocando desde dentro del camarote.
Juan sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente, pese al frío de la noche. Miró rápidamente por el retrovisor hacia la parte trasera de la cabina, pero no vio nada fuera de lo normal. El golpeteo continuó, rítmico, casi delicado, como si alguien pequeño o frágil estuviera intentando llamar su atención. Se dijo a sí mismo que debía ser un ruido del camión, tal vez algo suelto en la carga, pero en el fondo sabía que el sonido venía de un lugar mucho más cercano. Decidió apagar el radio CB, esperando que el silencio lo tranquilizara, pero el ruido persistió, ahora sin la distracción de las voces estáticas. Cada golpe resonaba en su cabeza, haciendo eco con sus latidos. No podía ignorarlo más. Miró de nuevo hacia el camarote, esta vez enfocándose en la penumbra que envolvía la cama y los asientos traseros. Al principio, todo parecía normal, pero entonces la vio. Una figura pequeña, sentada en el borde de la cama, con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad a su alrededor. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz que se filtraba de la carretera. Lo que más lo perturbó fue su rostro. Era una niña, no mayor de 8 años, con el cabello largo y oscuro cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros. Pero lo que más lo aterrorizó fueron sus ojos. Estaban fijos en él, inmóviles, con una expresión vacía, pero cargada de algo indescriptible. Juan sintió como su corazón se detenía por un segundo. No podía apartar la mirada de esos ojos. Era como si estuviera atrapado en ellos, en esa negrura que parecía extenderse más allá de lo que cualquier ser humano debería ver. Su mente trataba de buscar una explicación lógica. ¿Cómo había llegado esa niña allí? ¿Era una broma de algún colega? ¿Había alguien más en el tráiler? Pero ninguna de esas preguntas tenía sentido en ese momento. El tiempo pareció detenerse. No supo cuánto tiempo estuvo observando a la niña, o cuánto tiempo pasó ella observándolo a él. Solo sabía que no podía moverse, como si el volante se hubiera fusionado con sus manos y sus pies estuvieran pegados a los pedales. Finalmente, en un esfuerzo supremo, logró apartar la mirada y enfocar de nuevo la carretera. Pero la imagen de la niña seguía ahí, grabada en su mente, como una fotografía que se niega a desvanecerse. El golpeteo había cesado, pero el silencio era aún más perturbador. Juan decidió no volver a mirar hacia atrás. Aceleró un poco, como si pudiera escapar de la sensación de terror que lo envolvía. Pero sabía que no podía escapar. La presencia en el camarote era tan real como la carretera que tenía delante. Podía sentir su mirada en la nuca, como un peso físico que lo aplastaba. Cada kilómetro que recorría le parecía una eternidad. Sin embargo, la carretera seguía vacía, el viaje continuaba, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. Intentó encender la radio, buscar alguna música, alguna voz que lo acompañara, pero el aparato no emitía nada más que estática. Se sentía completamente solo, atrapado en una burbuja de oscuridad y miedo. Finalmente, llegó a un tramo de la carretera donde una pequeña gasolinera aparecía a la vista, un oasis de luz en medio de la nada. Sin pensarlo, giró el volante y detuvo el tráiler junto a las bombas de gasolina. Bajó del camión casi tropezando, respirando pesadamente como si hubiera corrido una maratón. Necesitaba alejarse de esa presencia, necesitaba luz, compañía, cualquier cosa que lo sacara de la pesadilla que estaba viviendo. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con un rostro amable pero cansado, salió a recibirlo. Al ver la expresión de Juan, le preguntó si estaba bien. Juan, incapaz de articular lo que había visto, simplemente asintió y pidió un café bien cargado. Mientras esperaba, decidió echar un vistazo dentro de la cabina desde afuera. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del tráiler, esperando ver nuevamente a la niña en el asiento trasero. Pero cuando miró, el camarote estaba vacío. No había rastro de la niña, ni del vestido blanco, ni de esos ojos que lo habían paralizado de terror. Juan sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía. ¿Había sido su imaginación? ¿El cansancio le había jugado una mala pasada? No podía estar seguro. Lo único que sabía era que no quería volver a entrar en ese tráiler, no mientras la oscuridad siguiera rodeándolo.
El hombre de la gasolinera le entregó el café y Juan bebió un sorbo largo, sintiendo el calor del líquido bajando por su garganta, reconfortante pero insuficiente para calmar sus nervios. Mientras pagaba, decidió que pasaría un rato más en la gasolinera antes de continuar, tal vez esperando a que amaneciera, aunque sabía que eso no sería posible por su apretado horario. La radio CB del camión, que Juan había dejado encendida al salir, comenzó a emitir un sonido nuevamente. Esta vez no era un susurro, sino una voz clara y femenina que decía su nombre. Juan. Juan. El sonido era nítido, imposible de ignorar. El encargado también la escuchó y miró hacia el camión con una expresión de desconcierto. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó el hombre, pero Juan solo negó con la cabeza, más perturbado que antes. Aquel fue el punto de quiebre. Juan no quería volver a subirse a ese camión, pero sabía que no tenía elección. Si no cumplía con la entrega, perdería su empleo, y en su situación no podía permitírselo. Con el café aún temblando en sus manos, se dirigió de nuevo al tráiler, evitando mirar hacia el camarote. Subió a la cabina y cerró la puerta con un movimiento rápido, como si temiera que algo pudiera seguirlo desde afuera. El radio seguía sonando, ahora con un tono más urgente. Juan, vuelve. La voz era suave, pero había algo en ella que le helaba la sangre. Sin pensar, apagó el CB de un golpe, respirando profundamente antes de encender el motor. Sabía que no debía detenerse más, que cuanto antes llegara a su destino, antes podría dejar atrás esa experiencia. El resto del viaje fue una mezcla de tensión y agotamiento. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a mirar hacia atrás, temiendo que al hacerlo, la niña volvería a aparecer, con esos ojos vacíos observándolo. Finalmente, cuando las luces de la ciudad de Querétaro empezaron a aparecer en el horizonte, Juan sintió una oleada de alivio. Pronto estaría rodeado de personas, en un entorno familiar, y podría sacarse de la cabeza aquella horrible visión. Al llegar a su destino y descargar la mercancía, Juan se encontró con otros camioneros que esperaban su turno. Uno de ellos, un viejo amigo, notó su expresión pálida y le preguntó si todo estaba bien. Juan vaciló antes de responder, pero finalmente decidió contar lo que había visto. Mientras relataba la historia, observó la reacción de su amigo, esperando alguna señal de burla o incredulidad. Sin embargo, el rostro de su amigo se volvió serio. Juan, no eres el primero que ve algo así en esa carretera, dijo finalmente. Hace años, un camionero tuvo un accidente en ese tramo que mencionas. Murió junto con su hija pequeña, que iba con él en el camión. Desde entonces, dicen que la niña aparece a los que viajan solos, especialmente de noche. Algunos dicen que busca a su padre, otros creen que quiere compañía para no estar sola en la oscuridad. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa explicación, aunque no lo tranquilizaba, le daba un sentido a lo que había visto. Pero también significaba que aquella presencia no era solo una alucinación, sino algo real, algo que seguía atormentando a los que, como él, recorrían esos caminos solitarios en la noche. Esa fue la última vez que Juan tomó una ruta nocturna en solitario. A partir de ese día, siempre intentó viajar de día o en compañía de otro conductor. Pero aunque intentó dejar atrás esa experiencia, la imagen de la niña en el camarote, con sus ojos vacíos y su vestido blanco, nunca lo abandonó del todo. Sabía que, en algún lugar de la oscuridad, ella seguía esperando, observando, tal vez buscando a su padre, tal vez buscando algo más. Y cada vez que se encontraba solo en una carretera desierta, no podía evitar mirar de reojo el retrovisor, temiendo volver a ver esos ojos fijos en él. Sombras en la Cuesta del Venado. No sé muy bien por dónde empezar, así que iré directo al punto. Me llamo Saúl Salgado y llevo 22 años subido en la cabina de un Kenworth color vino que heredé de mi padre. Desde la frontera de Sonora hasta las selvas de Chiapas he movido de todo, abarrotes, acero, autopartes, hasta ganado. Creía conocer cada bache y cada curva de las carreteras mexicanas, hasta aquella madrugada de octubre de 2021,
cuando descubrí que en el asfalto también habitan cosas que no se anuncian en los señalamientos. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Partí de Guadalajara con un contenedor refrigerado lleno de lácteos rumbo a Cancún. La paga era buena y el itinerario apretado, así que decidí recortar camino tomando la carretera estatal 184, un tramo poco transitado que atraviesa la Sierra de Campeche y desemboca en Felipe Carrillo Puerto. Era una ruta que casi nadie usa porque es angosta, con curvas que parecen hechas para un tren fantasma y sin cobertura de celular, pero a esas alturas yo necesitaba horas, no comodidad. Eran las 11:45 de la noche cuando dejé atrás el último poblado. Encendí la radio, puse un disco viejo de tríos y me acomodé el cinturón. El cielo estaba limpio, la luna en cuarto menguante iluminaba lo suficiente para distinguir la cinta gris que serpenteaba entre paredones de selva. La primera hora transcurrió sin novedad, la aguja marcaba velocidad constante, la temperatura del motor iba en su rango, y solo el zumbido seco de los grillos rompía la quietud. Fue después de la medianoche, justo al coronar la llamada Cuesta del Venado, aquella donde las leyendas locales dicen que antes se le aparecían ciervos a los conductores para provocar accidentes, cuando percibí el primer detalle extraño. No fue un bulto a mitad del camino ni un destello en el retrovisor, sino un olor. Un olor terroso, dulzón, parecido al de la tierra recién volteada cuando llueve, mezclado con algo rancio, casi agrio, que no correspondía ni a la humedad ni al diésel. Venía de la rejilla de ventilación, como si alguien hubiese escondido un costal de hojarasca dentro del sistema de aire. Cerré las persianas del deflector pensando que quizá había levantado un animal muerto al pasar, y seguí. Pero el tufo no se disipó, se volvió más punzante, impregnando la cabina como un ungüento viejo. Encendí el aire acondicionado para circularlo hacia afuera y subí el volumen de la radio, dispuesto a ignorar aquel síntoma menor. Craso error. El olor fue solo la señal de apertura de algo mucho más turbio. Faltaban 50 kilómetros para el cruce con la 295 cuando lo vi. Salía de una curva abierta, con la caja bamboleándose lo justo, cuando los faros se toparon con una silueta quieta a la orilla del camino. No era un venado ni un perro, era un hombre. Llevaba un traje claro, casi blanco bajo la luz lechosa de la luna, y sostenía un maletín oscuro colgado del brazo derecho. No alzó la mano para pedir aventón, tampoco retrocedió al sentir las luces, simplemente se quedó de pie mirando hacia la cinta asfáltica, como si esperara algo que venía detrás de mí. No frené. Con los años aprendí que parar en carreteras solitarias puede costarte la vida, y que la gente que viaja a pie a esas horas lleva su propia historia. Lo dejé atrás y, para mis adentros, le deseé suerte. Pero 20 minutos más tarde, al salir de otra curva gemela, el tipo volvió a aparecer. Era idéntico, mismo traje claro, mismo maletín. Estaba ahora en el carril contrario, inmóvil, con la cabeza gacha y los hombros tensos, como un maniquí mal puesto a mitad de la selva. Una punzada de hielo me atravesó la nuca. Era imposible que hubiese recorrido esa distancia a pie tan rápido. Pensé en doblegar la velocidad, pero una pequeña voz interior me recordó que nada bueno nace de la curiosidad en la madrugada. Así que pisé el acelerador y lo dejé atrás otra vez, esta vez sintiendo como el olor terroso se mezclaba con un rastro de ozono, ese aroma metálico que antecede a los relámpagos. 30 minutos después, la situación escaló. En un tramo recto, sin más curvas ni árboles cerca, las luces del tablero se apagaron de golpe. Ni un parpadeo previo, un apagón instantáneo. El motor, sin embargo, siguió rugiendo. Mi única iluminación era la luna que entraba por el parabrisas y la fosforescencia verde del velocímetro mecánico. Alcé la mano para golpear el tablero, viejo truco de mecánico improvisado, pero antes de tocarlo, las luces se encendieron solas. La aguja de la batería marcaba perfecto, no había razón eléctrica que justificara aquel fallo. Fue entonces que, con las luces ya restablecidas, lo volví a ver. Apareció en medio del carril, de frente a mí. Frené con toda la fuerza de mis piernas y los tambores chirriaron como un cerdo degollado. La caja se ladeó y sentí como la carga se desplazaba hacia la pared frontal. Quedé a escasos metros de él, de la figura que bloqueaba mi paso. Esta vez no era un simple peatón a la orilla. Ahora su cara estaba completamente iluminada,
una piel cenicienta, sin cejas ni pestañas, con los ojos hundidos y brillos de humedad en los pómulos. Pero lo que me heló la sangre fue su boca, una hendidura finísima, apretada en un gesto neutro, sin rastro de labios. Recordé de golpe anécdotas viejas sobre fantasmas de carretera que imitan a los vivos y sobre los dobles que se aparecen antes de un desastre. El hombre levantó su maletín y lo abrió. No había nada dentro, era un hueco negro que tragaba la luz de mis faros. Sentí náuseas, mi mente gritaba salir de ahí. Engrané primera, solté el freno y, cuando estaba a punto de acelerar, la figura dio un paso lateral, dejándome camino libre. Pasé a su costado, tan cerca que podría haber tocado la lámina. Giré los ojos un segundo hacia el retrovisor, ya no estaba. El olor a tierra mojada se había vuelto insoportable, me picaba la garganta como si contuviera polvo fino. Tosí varias veces sin lograr aliviarme. El tablero volvió a temblar, no solo la iluminación, las agujas vibraban, hacían pequeños saltos de 2 o 3 milímetros, como si el camión sufriera un tirón interno, invisible. Crucé el entronque con la 295 a las 4:15. Allí, por fin, encontré otra vida, una patrulla estacionada en la cuneta, luces intermitentes encendidas. Me detuve detrás, bajé con la linterna y caminé hasta la puerta del conductor. 2 agentes dormitaban. Toqué la ventanilla y uno de ellos, sobresaltado, me apuntó con la mano apoyada en la pistola. Les expliqué entrecortado lo que había visto y el estado errático de mi tablero. Se miraron, incrédulos. El conductor bajó, me pidió papeles y me acompañó hasta la cabina. Revisó el chasis con su lámpara, no encontró nada suelto, ni arrastre de ramas, ni fallas visibles. Aquí no pasa nadie desde hace horas, señor, dijo, devolviéndome los documentos. A estas curvas se les adjudican accidentes, pero nomás es gente que se queda dormida. Descanse un poco antes de seguir. Le obedecí a medias, clavé el freno de aire, apagué contacto y me recosté sobre el volante. Cerré los ojos 5 minutos, quizás 10. El silencio volvió a hacerse denso. De pronto, algo golpeó la puerta del copiloto, 3 golpes secos, firmes. Me incorporé como resorte. No vi a nadie al otro lado. Alcé la vista al espejo exterior derecho. La figura del hombre del maletín estaba pegada a la lámina, su cara gris presionada contra el vidrio como si buscara entrar. Grité, arranqué el motor y tiré primera sin cuidar embrague. El oficial apenas alcanzó a quitarse cuando pasé a su lado. Conduje los últimos 70 kilómetros envuelto en un terror tan físico que aún hoy, al escribir esto, siento la mandíbula adolorida de tanto apretarla. El amanecer me recibió a la entrada de Tichmehuac. Paré en una pensión de trailers junto a otros compañeros y ahí, bajo la luz franca del día, quise convencerme de que todo había sido un delirio de cansancio. Al abrir la puerta del copiloto para limpiar el parabrisas, algo rodó hacia mis pies, una tarjeta vieja, amarillenta, con letras casi borradas. Empresas Funerarias del Sureste, servicio a domicilio, decía. Detrás, una fecha, 17 de octubre de 1971. Y un nombre, licenciado Silvestre Pérez. Aquella madrugada específica era 17 de octubre. Exactamente 50 años después. Quemé la tarjeta con el encendedor sobre el asfalto. Desde entonces no he vuelto a tomar la Cuesta del Venado ni rutas que me obliguen a cruzar la 184 de noche. Y cada vez que algún chofer novato me pregunta por atajos, le repito la misma advertencia. No todos los que ves parados a la orilla del camino necesitan un aventón. Algunos solo buscan que frenes, para meter algo en tu cabina y llevárselo más lejos de donde murió. Hoy, si el tacómetro tiembla o la radio susurra tierra húmeda, bajo velocidades, me persigno y recuerdo que en el retrovisor quizá aguarde un pasajero sin cara, cargando un maletín vacío que nadie abrió jamás. Desde entonces, lo único que pido cada vez que agarro carretera es tener el valor de no mirar demasiado tiempo los espejos. Porque en cualquier reflejo, bajo la luz mortecina de la madrugada, podría volver a encontrarlo esperando a que detenga mi marcha.